Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. Hoy seguimos con esta serie bicentenaria. Les recuerdo una vez más que estamos en el bicentenario de la época de la Declaración de Independencia, del 19 de abril, que ese bicentenario duró hasta 1824 con la batalla de Ayacucho. Y hoy vamos con ese héroe, con ese hombre de alma grande, ese Abel de América, como lo llamó Simón Bolívar, que es quien da esa última batalla de Ayacucho. Y bueno, como es costumbre, hemos invitado a nuestro amigo Jorge Rivas, que nos va a hablar del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Jorge, bienvenido una vez más al programa. Muy contento de estar nuevamente en tu programa, Pepe. Bueno, Jorge, mira, a mí me gustaría ambientar primero a nuestra audiencia con cómo era la guerra, de lo terrible, de lo sangrienta, cuando se hace aquel tratado de regularización de la guerra entre Bolívar y Morillo, que es obra de este genio que es Antonio José de Sucre. ¿Por qué no nos habla un poquito de en qué consistió ese tratado y cómo se regularizó esa barbarie que era la guerra a muerte? Sí, nos tenemos que remontar hasta el 1813, cuando Simón Bolívar en Trujillo hace su famosa proclama de guerra a muerte el 15 de junio, y aquí se desata toda la barbarie que va a durar, como tú bien lo dices, hasta 1820, donde se firma el tratado de regularización de la guerra. ¿Qué es esto? Esto es uno de los tratados más importantes en el hemisferio occidental, y cuidado, sino también en el oriental, porque en Ginebra en 1949 se firmó un convenio que suscriben casi todos los países, que es el nacimiento en sí, por decirlo así, del derecho internacional humanitario, que es complemento actual de los derechos humanos. También es conocido como los derechos humanos se aplican independientemente en tiempos de paz y de guerra. En cambio, el derecho internacional humanitario se aplica nada más en los tiempos de guerra. ¿Qué tenemos aquí? El derecho internacional humanitario, ¿cuál es su basamento histórico, jurídico más importante? Fíjense ustedes, no nació ni en Roma, no nació ni siquiera en la Francia revolucionaria, no nació en Inglaterra, ni siquiera en Estados Unidos. El derecho internacional humanitario nació en Trujillo el 26 de noviembre de 1820. Imagínense ustedes. Y podemos decir que tiene padre. Exactamente. Tiene padre, que es Antonio José de Sucre. Como veníamos echando el cuento, vamos a transportarnos a finales de 1819. Ya el señor, el rey de España, Fernando VII, tenía otra expedición montada para pacificar a Simón Bolívar. Recordemos que Morillo, cuando llega en el 15, llega con 10.000 hombres. Ahora Fernando VII prepara otra de 20.000 hombres para pacificar ya definitivamente y liquidar a Simón Bolívar. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? A finales en diciembre, ya cuando está lista la inmensa expedición para venir, hay que reconocer a este inmenso español constitucionalista, demócrata, como fue don Rafael de Riego, que estaba uno de los comandantes de la expedición, llega, se subleva contra Fernando VII y le dice al señor Fernando VII, señor, usted tiene que ir por la Constitución, y le hace jurar la Constitución de 1812 ya en España. Contiene a Fernando VII, caramba, queda sorprendido, y por esta acción Riego va a morir 3 años después dramáticamente en plaza pública por el mismo rey de España, por esta acción que muy poca la gente la conoce y que significa tanto para los venezolanos. Riego se echa para atrás y se queda ya en España. Llegan en julio, le llega la orden del rey Fernando a Pablo Morillo y le dice, mira, firma un armisticio con Simón Bolívar porque no estamos en condiciones de seguir como estamos siguiendo la guerra. Pero hay un comentario importante, Jorge, que cuando llegamos a esa fecha, ya Bolívar había hecho la campaña de Boyacá, o sea, vamos a decir que, y había hecho el Congreso de Angostura, o sea, que se habían movido las fichas de alguna manera de que ya éramos algo parecido a una nación, aunque España no nos reconocía todavía. Exactamente, y eso es por la toma, y recordemos que Bolívar, gracias a Piar, pudo tomar Guayana. Sí. Como dices tú, logra vencer en Boyacá, y de verdad ya se estaban equilibrando las fuerzas. Murillo, lógicamente, estaba esperando este refuerzo tan importante ya para, bueno, a liquidar la independencia. Al recibir la orden del rey de España, caramba, esto siembra el terror, lógicamente, en Murillo y la alegría en Simón Bolívar. Le dice, firme un acuerdo de armisticio con Simón Bolívar, nos podemos para irnos reorganizando y ganando tiempo. Ok, llega Pablo Morillo y Bolívar acepta, bueno, sí, vamos a firmar un armisticio. Pero aquí el detallito está que Bolívar también da la orden, y se la da a Antonio José de Sucre,
de que hiciera un tratado para regularizar la guerra a muerte, la guerra de exterminio salvaje que se estaba llevando. Eso. Bolívar se le da la orden a Sucre. Sucre redacta un documento que consta de 14 artículos, 14 artículos luminosos. Primera vez en la historia de Occidente, de guerras y guerras y guerras que hemos estado, que surge un documento como este, adelantado a su tiempo, llamado el Tratado de Regularización de la Guerra. Sí. Yo creo que vale la pena resaltar algunos de esos artículos, Jorge, porque hay uno, vamos a decir, que él comienza con el primero de que la guerra se hará como se hace en los países civilizados. Exactamente. Vamos a decir que los prisioneros serán canjeados, ese es el segundo. Pero después el cuarto, a mí me llama mucho la atención, porque dice que los heridos no se considerarán prisioneros, sino que serán altamente considerados y valorados por su sacrificio por su patria. O sea, vamos a decir que es una cosa que está haciendo un reconocimiento a los heridos. A los heridos de lado y lado. De lado y lado, sí. Porque, y lo decía Antonio José, esos son pobres desgraciados que dieron su vida por sus banderas, hay que respetarles su vida. Y hay un artículo que sienta un precedente a nivel mundial. Nadie va a ser perseguido por delitos de opinión. Sí, señor. Independientemente, si usted ha sido realista o patriota en cualquier momento, a usted se le perdona su vida y sus propiedades. Sí, fíjate que es bien curioso porque ese artículo, que es el 7, comienza casi con la frase que tú acabas de decir, dice, originándose la guerra por diferencias de opiniones. Entonces cualquiera también puede cambiar de opinión, o sea, estamos hablando de opiniones y no será perseguido porque cambie de opinión. Exactamente. Fíjate, yo tengo un comentario adicional, Jorge, que tú sabes que la Cruz Roja y eso se funda como 40, 50 años después a raíz de la batalla de Solferino, pero aquí, en nuestro país, en un pueblito en Santa Ana, Trujillo, se llegaron a acuerdos en que los países más adelantados y más civilizados del mundo llegaron entre 40 y 50 años después. Exactamente. Sí. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Aquí Antonio José de Sucre entra como tratadista de primer orden en el concierto mundial. Vemos que este tratado tiene peso, consistencia a nivel hemisférico, mejor dicho, mundial. Imagínate. Mira, ahora vamos a hacer una pausa porque verdad que esto es apasionante y me gustaría recrear un poquitico esa entrevista porque te digo, cuando uno ve la historia, si tú me preguntas, Pepe, ¿dónde te hubiera gustado estar a ti? Y yo te diría, oye, uno de los sitios que a mí me hubiera gustado ir si existiera una máquina del tiempo es a ese encuentro de Bolívar y Morillo en Santa Ana. Vamos a una pausa y seguimos hablando de Antonio José de Sucre.